Bienvenidos a Ravenworld, un pequeño lugar donde compartimos historias de horror, acontecimientos extraños, cosas curiosas y algunas más que sencillamente son interesantes. El día de hoy, con el recién llegado invierno, o al menos creo que ya estamos en invierno, pensamos en narrarles algunas historias que tienen que ver con esta época de frío. Pero antes, nuestro intro. Nuestra primera historia proviene de Boston, Estados Unidos, donde una inmigrante proveniente de Venezuela nos cuenta cómo ella trabaja en una fábrica de ruedas para trenes. En este país, junto con otros como México, se tiene por costumbre parar operaciones en algunas empresas para festejar las fechas navideñas. Se detiene todo por ahí del 20 de diciembre y se reanudan labores hasta los primeros días de enero. Pero esto no es gratis. Para ello, los obreros como esta chica, de nombre Gabriela, tienen que pagar el tiempo que no van a trabajar, trabajando horas extras semanas antes de la fecha de paro. De esta forma se lo conoce como pago de tiempo por tiempo. Pues bien, Gabriela nos dice que en esa época solía trabajar a las 9 de la noche. Realmente a ella no le importaba mucho esto, ya que en total le darían 12 días de descanso a cambio de un par de semanas de salir tarde. Además, le proveyeron de un transporte que la dejaba a unas 8 o 10 calles de distancia de su casa. El único inconveniente es que tenía dos opciones: caminar esas 8 calles o cruzar un pequeño parque público que le ahorraría algo de tiempo. El parque estaba en mal estado. No estaba correctamente iluminado. De hecho, aún no le daban el mantenimiento anual. Pero no tenía conocimiento de que hubiera habido ataques más allá de algunos asaltos, que si bien no es poca cosa, Gabriela pasaba de largo por todo esto. Pensaba que era mejor pasar a toda prisa y ahorrarse algo de tiempo expuesta al crudo invierno de Boston. Una noche, el transporte la dejó en su punto de recolección especialmente tarde a causa de la lluvia. En Estados Unidos, la mezcla de lluvia y aquel crudo frío es muy peligrosa a causa del hielo en la autopista. Por ello no es raro que los autos circulen mucho más lento de lo usual. Así que allí estaba Gabriela, con una lluvia amenazándola. Se metió en el parque sin pensarlo, solo era cuestión de tiempo antes de que su ropa acabara empapada y con sus extremidades heladas. Pero algo ocurrió. Un hombre con una bolsa de basura puesta a modo de impermeable comenzó a seguirla. Gabriela comenzó casi a trotar, pero aquel hombre no le perdió el paso. No le dijo nada, sencillamente comenzó a acercarse poco a poco. Cuando Gabriela llegó casi al lago que está en el punto central del parque, una mujer de gran estatura se le puso enfrente. La chica estaba seguro que aquella enorme mujer estaba en contubernio con el hombre de la bolsa de basura. Pero no era así. Aquella mujer le había cerrado el paso a Gabriela, le regaló una cálida sonrisa y le dijo que fuesen tranquilas, que todo estaba bien, que de hecho ella la acompañaría hasta la salida del parque. Y entonces se posicionó al lado de ella. Y ambas comenzaron a recorrer un par de cientos de metros hasta la entrada. Algo curioso ocurrió con el hombre de la bolsa de basura. Según nos cuenta Gabriela, el hombre sencillamente se detuvo y ya no se movió para nada. Era como si se hubiese transformado en una estatua. Cuando llegaron a la salida, Gabriela se giró para agradecer a aquella alta y misteriosa mujer la compañía. Pero ésta ya no estaba. Y a lo lejos solo se veía la silueta estática de aquel hombre que la venía siguiendo. La chica no quiso jugársela más por ese día y caminó a prisa de regreso a casa sin buscar a aquella mujer. Total, días después se pondría a buscarla. Tal vez coincidiera con ella. Pero había algo curioso. Gabriela estaba segura de que había girado en todos lados buscando a la mujer para agradecerle al menos de momento. Pero ésta jamás apareció, lo cual le hizo pensar que
Sencillamente, la mujer no era humana. Además, nos narra cómo había otro punto misterioso en toda esta historia. Resulta que, de acuerdo con Gabriela, la ropa que llevaba aquella mujer no era la adecuada para aquel helado clima, y menos en la lluvia. La mujer llevaba una falda larga, un suéter ligero y una camisa de seda. Como te imaginarás, a 10 o 15 grados bajo cero es imposible que estés cómodamente con este tipo de ropa. De hecho, Gabriela dice cómo ella misma llevaba 2 suéteres y una chamarra, y aún así, el frío lograba atravesar un poco aquellas capas de ropa. Entonces, ¿cómo es que esta mujer se miraba tan cómoda en un entorno tan agresivo? No era posible para un humano. Gabriela nos dice, en ese mismo relato, cómo las siguientes 2 semanas pasaba a horas similares cerca del parque. Ahora no se atrevía a entrar, pero cuando menos visitaba ambas entradas. Tal vez era una vecina, tal vez trabajaba cerca. Incluso, a los días siguientes, ya con la luz del sol, o al menos la poca que llega en aquella época del año, Gabriela recorría todo el parque en busca de aquella mujer. Quería invitarla a un café, tal vez preguntar su nombre, darle las gracias de la forma en la que se merecía. Pero la mujer nunca apareció. Segunda historia. Esta nos la cuenta César García. Esto sucedió cuando yo tenía 6 años y mi hermano 4. Creo que por aquel entonces era 1997. El caso es que, en aquellos años, mis abuelos maternos nos visitaban casi diario. Recuerdo que lo hacían porque mi papá se había ido a Estados Unidos y le enviaba dinero a mi mamá para los gastos de la casa y para acabar de construir, por lo que en ese entonces pasábamos mucho tiempo solos o bien rodeados de albañiles desconocidos. Así que es como principalmente mi abuelo se quedaba a menudo en la casa para que la gente viera que no estábamos tan vulnerables. Cuando llegaba la noche, recuerdo bien que cerca de las 8, después de habernos enviado a bañar, de habernos dado de cenar y de que nos ordenaran lavarnos los dientes, mi mamá nos enviaba a dormir. Para ese momento, o mejor dicho, poco después, cerca de las 9, mi abuelo entraba a la habitación y nos decía buenas noches, que descansen, y nos daba un beso en la frente a cada uno. Esto es importante para lo que les diré enseguida. Un día, cerca de 6 meses antes de que mi papá volviera a casa, mi abuelo, como todas las noches, fue a nuestra habitación a desearnos buenas noches y a darnos un beso en la frente. Digamos que era reglamentario. Pero aquella noche, en lugar de decir buenas noches o los veo mañana, como solía hacerlo, nos dijo adiós niños. En ese momento no capté gran cosa, yo ya empezaba a quedarme somnoliento. Sin embargo, me sentí más tranquilo, como solía sucederme cada que mi abuelo cumplía con esta rutina. A la mañana siguiente, me levanté temprano para ir a la escuela como todas las mañanas. Sin embargo, en lugar de encontrar a mi madre preparando el desayuno, como solía hacer en la rutina, ella estaba sentada en el comedor, llorando. Yo no entendía muy bien qué había pasado al principio, hasta que me dijo que la noche anterior, cerca de las 6 o 7 de la noche, es decir, antes de que nos acostáramos, mi abuelo había dejado de existir. Mi madre no se dio cuenta al principio, sino hasta la madrugada, cuando se encontró con el cuerpo de mi abuelo en una posición un tanto extraña, digamos, mucho más tensa de lo usual. Mi madre intentó despertarlo, pero ya nunca lo hizo. Entonces, durante la madrugada, llamó a los servicios de emergencia, quienes, al llegar, se dieron cuenta de que ya no podían hacer nada. Poco después, llegaron los servicios periciales. Resulta que mi abuelo había dejado de existir a causa de un ataque cardíaco. Pero podrías decirme que eso es normal, la edad provoca eso. Sin embargo, aquel problema viene en lo siguiente. Para cuando mi abuelo fue a despedirse de nosotros, como yo le digo ahora, o como lo entiendo ahora, ya había pasado la hora de su fallecimiento. Es decir que su corazón había dejado de latir cuando él fue a nuestra habitación a despedirse. Y fue cuando entendí algo. Aquella noche, tal y como lo mencioné, mi abuelo había dicho adiós niños.
No dijo hasta mañana ni nada parecido. Quiero pensar que él fue a despedirse de nosotros. Tal vez suene tonto, pero me hace sentir que mi abuelo y parte de la familia que amo me está esperando al otro lado. No digo que quiera ir antes, pero me tranquiliza saber que tal vez haya un más allá. No sabría decirte de qué religión pertenece esto, pero me hace sentir menos miedo ante la idea de ya no vivir. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos, pero cuéntame en la caja de comentarios. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que hay seres extraños por ahí, tal vez ayudando, tal vez atacando, pero crees que los haya? ¿Crees en un más allá? Esperamos tu comentario. Yo soy Roland y esto ha sido Raven World. Hasta la próxima. ¿Crees que hay seres extraños por ahí, tal vez ayudando, tal vez atacando, pero crees que los haya? ¿Crees en un más allá? Esperamos tu comentario. Yo soy Roland y esto ha sido Raven World. Hasta la próxima.